España es un país tristemente conocido por su misandría, en el que, más allá de las asimetrías legales implícitas por el ginocentrismo, existen asimetrías legales explícitas que afectan, como no podía ser de otro modo, a las relaciones entre hombres y mujeres. En esta misma línea, el pasado 7 de octubre entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley del Solo Sí es Sí. Primero voy a explicaros la versión oficial, luego os contaré la versión, llamémosla contraoficial, y por último, os daré la mía como MGTOW 3.0, añadiendo algunos matices que considero de suma importancia. La magnífica ley del solo sí es sí viene a poner por fin el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales, suponiendo un paso más en la gran revolución feminista. Esta increíble novedad llega de manos de la excelsa ministra de Igualdad, la señora Irene Montero. Así que ya sabéis, votad a la izquierda porque, gracias a nosotros, las mujeres estarán mucho más seguras ahora que por primera vez en la historia del país, el consentimiento es clave para... Es un día muy importante para el movimiento feminista y para las mujeres en nuestro país, un día de victoria después de muchos años de lucha. Se aprueba por fin definitivamente la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley Solo Sí es Sí. Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales. Muy bonito, de no ser por el pequeño detalle de que el sexo sin consentimiento ya era delito en el 2010 y en 1999. Y en el 95, y en el 44, y en el 32, y en el 28, y en 1870, y en 1848, y en 1822... Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerado como tal, como una agresión sexual. Reconocemos todas las violencias sexuales como violencias contra las mujeres, como violencias machistas y, por tanto, el Estado aporta un itinerario de atención integral y de reparación para todas las mujeres que son víctimas de violencias sexuales. El grito feminista del Solo Sí es Sí, de la hermana Yo Sí Te Creo, se convierte en ley en nuestro país y el país feminista que somos se abre paso también en la arquitectura del Estado. Citando al señor Felipe Mateo Bueno, tal afirmación no es cierta porque el derecho es prueba. A la hora de condenar a un acusado no se trata de creer o no creer, se trata de probar o no probar, de aportar las pruebas suficientes para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia contenido en el artículo 24.2 de la Constitución española, y esto afortunadamente no ha cambiado. Por lo tanto, antes de la entrada en vigor de la nueva ley, había que probar los hechos que se denunciaban, y a partir de ahora habrá que seguir probándolo. Es decir, en teoría, la carga de la prueba sigue vigente tras la entrada en vigor de la nueva ley. De esto hablaremos de nuevo más tarde. Entonces, ¿cuál es la gran novedad que introduce la ley? Esta ley ha reventado el principio de proporcionalidad penal, en virtud del cual las penas han de ser necesarias y proporcionadas a la gravedad del delito cometido. Hasta la entrada en vigor de la citada norma, en el Código Penal se diferenciaba entre abuso sexual, que se cometía cuando no había violencia, ni intimidación, ni consentimiento. Por ejemplo, tocarle las nalgas o los pechos a una mujer aprovechando una aglomeración o aprovechándose de que está borracha. Y agresión sexual, que se cometía cuando había violencia o intimidación, pero no había consentimiento. Un ejemplo podría ser el de tocarle las nalgas o los pechos a una mujer poniéndole para ello una navaja en el cuello. A partir del 7 de octubre de 2022, fecha de entrada en vigor de la nueva ley del Solo Sí es Sí, todo acto sexual no consentido será considerado agresión sexual independientemente de que haya o no violencia o intimidación. Por lo tanto, se elimina la figura del abuso sexual y, en resumidas cuentas, se castiga más al que lleva a cabo actos de menor gravedad, a la vez que se bajan las penas para los que cometen acciones de mayor gravedad. Por ejemplo, la pena máxima del tipo básico de la agresión sexual pasa de 5 a 4 años de prisión, mientras que la pena mínima por agresión sexual con penetración pasa de 6 a 4 años de prisión. Asimismo, la pena por agresión sexual con agravantes pasa de ser de 5 a 10 años de prisión a ser de 2 a 8 años de prisión.
De hecho, la pena mínima por agresión sexual con penetración y agravantes pasa de los 12 años de prisión a los 7 años de prisión, lo que supone una reducción ni más ni menos que de 5 años. Lo más grave de todo esto, el carácter retroactivo. Hablo de la aplicación del principio de retroactividad de las leyes penales más favorables contenido en el artículo 2.2 del Código Penal. Dicho de otro modo, delincuentes que ya fueron condenados pueden pedir, con la ley del solo sí es sí en la mano, una reducción de sus penas, cosa que de hecho ya ha ocurrido. Cada día son más los condenados que ven reducidas sus penas de prisión e incluso excarcelados. El primero resulta ser particularmente escabroso, y no por serlo, sino por ciertas declaraciones específicas. Gracias a esta nueva ley, un individuo que fue condenado originalmente a 6 años y 9 meses de prisión por abusar de 4 adolescentes menores de edad, vio su condena rebajada a 15 meses y ya se encuentra en la calle. Su abogado declaró: "El mejor defensor de mi cliente se llama Irene Montero y es ministra de Igualdad". Antes de continuar, me gustaría hacer unas cuantas aclaraciones importantes. Independientemente de cuánto atente esta ley o no contra la presunción de inocencia a efectos prácticos, es lamentable ver a muchas personas llevándose las manos a la cabeza porque, ¡oh Dios mío!, esta ley ha acabado con el derecho a la presunción de inocencia de los varones españoles. Lamento decirles que llegan un pelín tarde, porque la presunción de inocencia masculina murió en España con la infame Ley Integral de Violencia de Género a finales del año 2004. El final del punto 1 del recién reformado artículo 178 ha generado cierto grado de confusión respecto a la bidireccionalidad en su aplicación, ya que acaba con "expresen de manera clara la voluntad de la persona". Por ejemplo, el señor Aitor, más conocido como un abogado contra la demagogia, decía: Mirad, la nueva redacción dice lo siguiente, fijaos. Esta es la nueva redacción de la ley del solo sí es sí. Será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años como responsable de agresión el que realice cualquier acto que atente contra la libertad de otra persona, quedas con eso, persona, sin su consentimiento. No dice mujer. Y luego dice: solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. De la persona, no dice de la mujer. Nos mienten todo el rato, ahora os lo voy a explicar. Dice de la persona. Persona somos todos, creo que yo también soy persona, ¿no? Sin embargo, si vamos al artículo 2 del punto 3, su aplicación, podemos leer: la presente ley orgánica es de aplicación a las mujeres, niñas y niños que hayan sido víctimas de violencias sexuales. Mujeres, niñas y niños. Por si alguien a estas alturas todavía tenía dudas de que en este país inocéntrico y misándrico hasta la médula, hace mucho tiempo que los hombres estamos lejos de ser considerados personas. Un punto muy importante sobre la firma de contratos, aplicaciones de consentimiento, etc., más allá de los memes que ha generado. Cualquier prueba de consentimiento que el hombre pueda obtener no sirve para absolutamente nada a efectos prácticos, desde que existe el concepto de consentimiento viciado. En un ejemplo práctico, un hombre obtiene la prueba del consentimiento de la mujer, mantiene relaciones sexuales con ella, se queda tranquilo y al día siguiente lo llaman para ir a la comisaría. Ella le ha denunciado. Él, sosegado, tiene a mano la prueba que lo exculpará. Llegado el momento, él aporta su evidencia. Miren, aquí está. A lo que ella solo tiene que responder: sí, yo firmé eso, pero lo hice por miedo a tu respuesta si te decía que no. Y ahí se acabó. El consentimiento se considera viciado y por lo tanto no es válido. Así que si algún hombre está pensando en darse a la engorrosa, antinatural y antierótica tarea de ponerse a firmar cosas antes de tener sexo con una mujer, creyendo que así va a estar protegido, debe conocer la verdad. Es solo un placebo. Mucha gente está señalando casi en exclusiva a Irene Montero por esta ley. Si bien ella ha sido una de las grandes responsables de esta infamia, no es la única, ni muchísimo menos. No hay que olvidar que, de hecho, los únicos partidos que votaron en contra fueron PP y Vox.
Retomando el hilo principal, hasta ahora tenemos dos versiones. La oficial, que presenta la ley como una medida novedosa y salvadora para las mujeres, que asegura que los seres de luz no van a tener que probar nada, que las rebajas de condenas no se dan por la ley, sino porque los jueces son machistas heteropatriarcales que quieren dejar mal a la excelsa Irene Montero y su increíble y capacitado grupo de amigas. La contraoficial, que explica que la ley no es novedosa, sostiene que las mujeres van a seguir teniendo que aportar pruebas, que las rebajas en las condenas se dan dentro del nuevo marco de aplicación de la ley y que es un desastre por culpa de la incompetencia de Irene Montero y sus amigas, y mi propia versión como MGTOW 3.0 que paso a explicaros a continuación. Para empezar, lo que cuenta la versión contraoficial es un hecho. Esta ley no es algo novedoso. A estos zurdos les encanta legislar sobre lo legislado y venderlo como una especie de triunfo personal. Sin embargo, tengo motivos de sobra para diferir de la misma versión contraoficial en el punto de que las mujeres van a seguir teniendo la carga de la prueba. Desde hace tiempo en España, la presunción de inocencia masculina es un escollo a batir para el feminismo. Prueba de ello es la Ley Integral de Violencia de Género y la otra más reciente según la cual, si una mujer interpone una denuncia, solo interponiéndola, hace que el padre pierda cualquier derecho de custodia que tuviera sobre los hijos. Desde esa perspectiva, esta ley pretende al menos dar un paso más en socavar nuestra presunción de inocencia. Otro punto donde discrepo de la versión contraoficial es que no hay cabida para afirmar, como he leído, que la ley es una chapuza o que se hizo la carrera por alguien que no está cualificado. Aquí podéis ver la propuesta original del grupo feminista Asociación de Mujeres Juristas TEMI, allá por 2018. ¿Os suena de algo? Y sí, también sabían que el cambio en las horquillas de las penas iban a traducirse en rebajas de prisión con carácter retroactivo, solo que ocultaron deliberadamente el contenido de 17 informes críticos con su nueva ley. ¿De verdad no sabían que reducir las horquillas en las penas mínimas pondría en la calle a delincuentes sexuales? Informe del Consejo General del Poder Judicial. La reducción de las penas comportará la revisión de las condenas. Informe del Consejo Fiscal. Va a ser difícil la imposición de penas tan elevadas. Informe del Consejo de Estado. La redacción es susceptible de mejoras. Informe del Consejo Económico y Social. Se observa incongruencia entre los objetivos y el contenido de los artículos. Informe de la Agencia de Protección de Datos. No existen las garantías que requiere el Reglamento General. Y así, hasta 17 informes. Publica hoy ABC que Igualdad ocultó estas 17 objeciones y solo envió los informes favorables de 16 plataformas sociales. Pensadlo por un momento. Desde su perspectiva enferma, la nueva ley es un chollo perfecto. Al presentar la ley como algo novedoso, aunque en realidad sea legislar sobre algo que ya estaba legislado, venden fácilmente una imagen de heroínas salvadoras de las mujeres para así captar el voto femenino. Al darle más herramientas a las mujeres para seguir convirtiéndolas en potenciales armas de destrucción masiva para cualquier varón que se cruce en su camino, provocan que cada vez más hombres despiertos e inteligentes se alejen de ellas en lo sexoafectivo, bajando en última instancia las cifras de natalidad, ya de por sí muy bajas en el país, para luego poder aplicar las políticas de inmigración que permitan mantener la población según la Agenda 2030. Al crear incertidumbre en los hombres respecto a los encuentros casuales, dan un paso adelante en su plan de reprimir la sexualidad masculina. Primero fueron a por el matrimonio, luego a por el concubinato, después por las relaciones de pareja y ahora por los encuentros casuales. Lo próximo será ir con toda por la prostitución y para ponerle el broche atacarán el porno, las sex dolls, etc. Su idea es destruir todas las alternativas por las que un hombre pueda vivir su sexualidad, sin exponerse a contextos totalmente asimétricos donde quedan a merced de cualquier mujer. En una línea similar, al hacer lo posible por socavar aún más la presunción de inocencia masculina, siguen avanzando hacia su destrucción total, un escenario en el cual cualquier mujer puede acusar a cualquier hombre de cualquier cosa y éste sea culpable hasta que pueda demostrar lo contrario, cosa que además les permitiría hinchar aún más sus estadísticas y justificar su chiringuito misándrico. Al penar más a los que cometen actos menos graves, engrosan las estadísticas que a su vez justifican su chiringuito misándrico. Al penar menos a los que cometen actos más graves, hacen que salgan antes de prisión y aumentan la probabilidad de que reincidan, y así les resulta más sencillo justificar su chiringuito misándrico. En cualquier caso, y para ir cerrando,
Mi consejo para los hombres españoles que estén escuchando este vídeo es: tened muchísimo cuidado a partir de ahora con los encuentros casuales. Es más, diría que los evitéis en la medida de lo posible hasta que se sepa realmente cómo se aplica esta ley. Porque si bien en teoría las mujeres siguen teniendo la carga de la prueba, también en teoría el artículo 24.2 de la Constitución española dice que tenemos presunción de inocencia y a efectos prácticos lleva enterrada 18 años. Y en teoría, el artículo 14 de la Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, entre otras cosas sin distinción de sexo, pero a efectos prácticos las mujeres españolas gozan de al menos 467 privilegios solo por el hecho de ser mujeres. Llamadme mal pensado, pero no veo por qué en esta ocasión iba a ser diferente. No hay polvo que valga años y años de tu libertad y un estigma social de por vida. Lo mejor por el momento es buscar alternativas. Y a los hermanos latinoamericanos que me escucháis desde el otro lado del charco, puede que ahora mismo aberraciones como esta ley os parezcan ajenas, pero por desgracia es común que acaben llegando allá, con otro nombre y algunos matices, pero conservando su esencia. Espero que este vídeo os haya resultado útil para identificar medidas como esta si por desgracia algún día son implementadas en vuestros países, para que así podáis tomar las medidas de autoprotección que consideréis adecuadas. Un abrazo a todos y sin más, me despido hasta la próxima.